Eugenio, ¿qué es para vos ser un ilustrador? ¿En qué consiste? Ilustrar para mí es como buscar uno mismo, encontrar algo que quiera explayar más como una línea o delinear, vamos a decir que para darle forma y encontrar una figura abstracta o figurativa como para que pueda experimentar lo que yo estoy buscando. Bien. Eso para mí es ilustrar. Y un ilustrador para vos, Eugenio, ¿qué debe tener en cuenta cuando comienza a hacer su trabajo? Cuando se enfrenta a un texto, cuando se enfrenta a un cuento, cuando comienza él a hacer los conceptos mentales como para después llevarlo al papel. Hay dos etapas. La del texto que tengo que leer, que pueda llevarme a mí la imaginación, y la otra es un papel en blanco que me pide darle vida. Que de esa manera es lo que yo voy a experimentar para poder encontrar la conexión entre la letra y el dibujo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo tener imaginación. ¿Y cómo uno identifica como ilustrador un estilo de acuerdo al tema que aborda? Supongamos un texto de ciencia ficción, un cuento infantil, un cuento, una nota periodística. ¿Cómo uno, según tu visión y tu experiencia, traslada un estilo de acuerdo al género literario al cual va a trabajar? Hay una diferencia grande porque el género literario es más estricto de lo que va describiendo la historia, una novela, un cuento. Tenéis que respetar al personaje principal que transcurre una obra, por ejemplo, literaria. Y en cuanto a la historieta, por ejemplo, tenéis que pasar un guión, si es de otro autor, tenéis que también seguirle lo que el autor te pide. Y si es un guión propio, entonces yo puedo expresar con más libertad. Esa es la diferencia entre lo que hay en la historieta e ilustrar el cuento. Después está en otra forma de expresar también, lo más libre es hacer obras de pequeño formato a gran formato y siempre hay una historia ahí, porque la misma ilustración habla por sí misma y ya es espontánea el argumento que puede tener una obra. Y vos, Eugenio, muchas veces te diste cuenta o te das cuenta cuando un texto está mal encarado y vos como ilustrador no tenés herramientas o conceptos para trabajar. ¿Te ha pasado eso en tu trabajo? Sí, sí, muchas veces, porque en realidad hay obras que me llevan a la imaginación y hay obras que me bloquea a crear. Claro. Entonces yo tengo que hablar con el autor y preguntarle qué se imaginó cuando escribió. Y con las conversaciones, ahí me voy dando cuenta de lo que quiso escribir. A mí siempre me gustó tratar con el autor, hablar con el autor. No que me entregue el libro sin tener una comunicación con el autor, porque soy más de tener un contacto social, al igual que las negociaciones. Las negociaciones se hacen con contacto social, no de manera, digamos, a distancia, porque es muy difícil concretar un acuerdo. Y muchas veces ahí surge, ¿no es cierto?, el concepto que vos estabas buscando de acuerdo a la comunicación oral del escritor sobre su proyecto o sobre su narración. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es así porque hoy por hoy se torna más difícil eh, en la escritura de escribir en un chat, por ejemplo. Claro. No es lo mismo que cuando uno está hablando en persona, se llega a un acuerdo más rápido y poder concretar el proyecto como me habías planteado para ver la diferencia entre
digamos, entre la comunicación, el diálogo. Claro. Y ahora, Eugenio, con respecto al estilo de un ilustrador, ¿es importante encontrar un estilo que identifique tu trazo, tu línea, tu forma de ilustrar con respecto a otros artistas? Sí. ¿Sugerís que cada artista consiga su estilo propio en este trabajo? ¿O uno puede ser versátil a la hora de ilustrar? Puede tener varias líneas, varias formas de composición, de acuerdo al texto, ¿no es cierto?, que uno ilustre. Yo veo diferencias de los otros dibujantes, cada uno con su propio estilo. El ser versátil a veces se camufla porque tiene 3, 4, 5 líneas, por ejemplo. Claro. Uno hace la ciencia ficción en un estilo de la ciencia ficción. El otro hace terror porque es más figurativo y tiene más presencia así el estilo de los personajes de terror, por ejemplo. Y otros géneros más suaves, digamos, en el sentido más dramático, más policial, por ejemplo. Ahí tiene que tener conocimiento con documentación, como por ejemplo los autos, la arquitectura. Lo mismo en la ciencia ficción, porque ahí también puede ser una ciudad futurista, puedes crear otras perspectivas. Esa es la diferencia que hay. Ahora, lo versátil, hay que saber explayar distintos estilos, trabajar según el género que te presentan, en lo que te ofrecen, un argumento, un cuento, una novela, lo que sea. Y muchas veces, Eugenio, como ilustrador, ¿recibiste algún tipo de consejo del editor? De decir, el editor te sugiere que trabajes de una forma cuando vos estuviste pensando en otra. En ese caso, ¿cómo coordinás con el editor? Yo todavía no recibí una sugerencia, todo ese estilo de consejo, por decirte. Lo que sí, yo me autoexijo. Yo cuando veo un trabajo que estoy haciendo, no me gusta, hago otro. Y entonces pongo toda mi seriedad sobre el papel para perfeccionar y presentar bien. Y creo que en base a mi autoexigencia, creo que esto hizo que no tuviera una oportunidad que alguien me aconsejara. Salvo caso, colegas artistas, sí, hablando, conversando, me ha dicho, por ejemplo, mira, tal técnica, esto, utilizar una mancha de tinta, hacerlo con pincel seco, qué sé yo. Bueno, es otra cosa. Yo voy probando, porque lo bueno es experimentar distintas técnicas para poder ir mucho más allá de lo que vos haces. Eso es la importancia que hay que tener en cuenta. Y como ilustrador, ¿vos aconsejás, Eugenio, que el ilustrador maneje la mayoría de técnicas posibles para poder trasladar las ideas o trabajar diferentes conceptos? ¿O solamente puede ser un ilustrador que se especialice en una sola técnica? ¿Qué sugerís vos al ilustrador que comienza a ilustrar, que quiere ilustrar en su formación? Yo le dije a muchos que no se prenda con una sola técnica siempre, porque el ilustrador tiene que ser como un 4x4, que es todo terreno. Claro. Si un ilustrador te queda solamente con una microfibra de 0,05 o 0,1 y solamente fibrones, queda ahí y siempre vas viendo la misma cosa. Pero si el ilustrador se explaya más con todas las técnicas, abarca todas las técnicas que puede tener en sus manos, va a encontrar una técnica distinta a la otra, y yo creo que eso hace que tenga un conocimiento más amplio y no solamente te convierte en ilustrador, sino en un artista. Puede ser pastel, puede ser la acuarela, puede ser lápiz de cera, puede ser crayones de lápiz de colores, acuarelable, fibra de colores. Yo particularmente me gusta el blanco y negro, me gusta porque ahora estoy trabajando, por ejemplo, el mina de lápiz con tinta china, a pluma y con microfibra. Y por ahí agrego un poco de color, así, entonces se hace más fuerte la situación de lo que termina el trabajo. El resultado del trabajo que hace más fuerte. Entonces, lo que busco es
que el espectador se asombre. Esto es lo que busco.